Bueno, listo. Bueno, buen día a todos. Hoy seguimos con las aplicaciones de la dendrocronología, que es la segunda parte del teórico del lunes pasado. Bueno, se nos fue el perro de Paul. Y seguimos con las aplicaciones. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son, o de la generación de datos proxy, ¿no? ¿Qué son los datos proxy? Bueno, son aproximaciones, por eso proxy, que nosotros generamos para sustituir falta de información en algún ámbito para hacer modelos. Por ejemplo, en nuestro caso, se utilizan datos del crecimiento de los árboles construidos en índices, que ahora vamos a ver cómo se construyen los índices, para sustituir datos de instrumental técnico, científico en las estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que nosotros podemos completar los datos meteorológicos para reconstruir el clima con una serie de proxies. En nuestro caso utilizamos los árboles, pero ahora también les voy a contar que existen otros tipos de proxies, ¿no? Entonces, son filtros complejos de la variedad ambiental, ¿verdad? O sea, porque pueden retirar del ambiente cierta información, son usados para extender el registro temporal limitado de las variaciones pasadas, requieren calibración, y esta parte es importante, con el registro moderno, ¿no? Que es lo que veíamos la clase pasada del principio de uniformidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el principio de uniformidad decía que un fenómeno que se relaciona de determinada manera actualmente, o sea que nosotros lo vamos a usar como calibración, o sea, nosotros tenemos la precipitación registrada de los últimos 50 años en una estación meteorológica X, y tenemos el registro de crecimiento de determinada especie en el mismo periodo, y las dos correlacionan, vamos a decir, en un punto 7, una buena correlación. Entonces, esa fase de calibración, una vez que está ajustada con un modelo matemático, nosotros podemos decir que esa forma de correlación se extiende hacia atrás en el tiempo. Ese es el principio de uniformidad. O sea, si nosotros decimos que esa especie ante tal nivel de precipitación hoy en día responde de tal manera, en el pasado también respondía igual, ¿no? Bueno, entonces, como tenemos información, pónganle que tengamos registros de meteorología desde el año 60 y que el árbol tiene 400 años, o sea que estuvo en ese lugar desde 1600 y algo. Entonces nosotros podemos extender hacia atrás el comportamiento del clima con un modelo matemático. Los registros imperfectos de la historia del clima, claro, lo que tenemos que hacer es eliminar limpiar el ruido de la señal, ¿no? Porque hay otros factores ambientales que pueden estar afectando, en ese caso, por ejemplo, lo que veníamos diciendo como un ejemplo del crecimiento del árbol afectado por la precipitación, pero también pueden haber habido otros ciclos como algunos periodos de sequía o periodos de muchas heladas o algún ataque de insecto o lo que sea que afectó el crecimiento de esos árboles que estamos utilizando para la correlación, y eso lo tenemos que quitar, ¿no? Eso se llama ruido, que es cuando la señal que estamos usando se ve afectada por otras condicionantes ambientales que no son solo las que nosotros queremos ver, ¿eh? Otras variables. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Ustedes abran el micrófono y díganme cuando no me están siguiendo, chiquilines, porque como yo estoy grabando la clase, yo retiro la imagen de las pantallas para que después no quede nuestras caras en el video. Entonces no sé si no les veo las caras ni nada.
Pero siéntanse siempre en la libertad de interrumpirme, por favor. Como si estuviéramos en una clase normal. ¿Ok? Bueno, acá interrumpan tranquilamente. Acá en este grafiquito de de National Oceanic and Atmospheric Administration del paleoclima de Estados Unidos, vemos cómo existen diferentes tipos de proxies. ¿Ah? Entonces acá tenemos en años, ¿verdad? Hacia atrás, 10.000 años. No, acá son 1.000 años hacia atrás, 1.000 años. Entonces, en 1.000 años tenemos algo de instrumentos, ¿verdad? Desde el año 1.000 hacia acá, que es tipo fines de la Edad Media. Sí, que ahí ya, en el año 1.000 y algo, ya empezaban a haber registros, pero sobre todo en el Renacimiento, ¿verdad? Que fue cuando de verdad se empezaron a registrar cosas. También había hace 2.000 y pico de años atrás, los griegos y los jónicos y los egipcios registraron cosas, pero toda esa información se perdió porque se quemaron la mayoría de los papeles que habían de esa época. No, en realidad no es porque no se registraran, sino porque se quemó mucha información. Después tenemos cuestiones históricas, ¿verdad? La propia Biblia es una fuente de registro, hechos históricos. Después tenemos los anillos de crecimiento, y acá tenemos hasta 10.000 años. Después tenemos los cores de hielo. Acá el ancho de la línea, ve que la línea verde tiene un determinado ancho, después se afina, es porque hay menos cantidad de registro. ¿Ah? Bueno, los cores de hielo. Los sedimentos de los lagos, ven que es uno de los registros que llegan más tiempo hacia atrás, ¿verdad? Que lo usan muchísimo los paleontólogos. Los arrecifes de coral, los sedimentos de los océanos, ven que acá tienen en esta imagen, hay muestras de sedimentos de lagos, ¿eh? Como dice acá, sedimentos de costa o sedimentos de océanos. Acá hay registros. Bueno, los meteorológicos, acá hay una imagen de una estación meteorológica de esas portátiles. Acá hay gente sacando registros del fondo del mar. Acá tienen la zona de los hielos y los anillos de crecimiento, ¿no? Si ustedes van a ver que todas las diapositivas de esta clase tienen el nombre de Paulina, porque en realidad es una clase que ella preparó cuando estuvo acá, entrenándonos en Uruguay, y como estaba muy bien armada, yo la uso porque la mía no iba a quedar mejor que esta, entonces uso la de ella, que me pareció que estaba con mucha información y muy completa. Por eso dice los créditos, ¿no?, en cada diapositiva. Bueno, después tenemos los datos de proxies en Sudamérica. Ustedes saben que acá hay puntitos, los puntitos indican el tipo, ¿no?, de registro. Los negros acá en la Laguna de los Patos son sedimentos de lagos, acá en el Paraná. Después tenemos registros marinos, sedimentos marinos en las costas. Tenemos cores de hielo en los Andes, ¿verdad? Esto es alta montaña, los registros azules son de alta montaña, ¿no?, en los Andes. Documentos históricos, bueno, muchos relacionados con el Río de la Plata y con el Perú, ¿verdad? Que fueron como las primeras lugares donde donde llegaron los colonizadores. Y acá esto es la zona de, esto es Machu Picchu. Después tenemos los registros de anillos de crecimiento. Como verán, tienen mucho que ver con los Andes, ¿no? ¿Por qué les parece que los registros se acumulan tanto en la zona de los Andes? ¿Qué les parece? ¿Por qué hay tantos puntos rojos en esa zona?
Chiquilines, ¿por qué les parece que hay tantos puntos rojos en la zona de los Andes? Porque hay mucha información generada sobre esa Claro, parte. claro, pero ¿por qué en esa parte? Porque es donde se presenta más variación, puede ser. Sí, en realidad es porque los árboles, porque ahí hay un tema de altitud, ¿no? O sea, todo lo que ustedes dijeron está bien, porque hay más registros ahí, hay más registros en realidad en otros lugares, pero no los han subido. Estos es de un banco internacional de datos. Hay más registro en esas zonas también porque la altitud permite que se desarrollen determinadas especies que son más longevas. Y además es la zona de distribución de las araucarias, de la araucaria araucana, y en algún punto se junta con la araucaria angustifolia y con los alerces y otras especies que son gimnospermas. ¿Qué pasa con las gimnospermas? Son mucho más fáciles de trabajar. Como tienen un solo tipo de elementos, que son las traqueidas, y las traqueidas son con el lumen, digamos, más grande en primavera, verano, y con el lumen más pequeño fines de verano, otoño. Entonces, no tienen esa diversidad de elementos que tienen las angiospermas. Entonces, los laboratorios que trabajan de Chile y de Argentina, que les contaba el otro día, colectan mucho y publican rápidamente en estas zonas, sobre todo con material de araucaria y de alerce, que son, digamos, primero que son muy longevas, hay cronologías de hasta 3000 años, y segundo que son más fáciles de detectar el límite de los anillos, ¿ah? Entonces por eso hay muchos registros subidos a la base internacional de datos. Yo hace unos años, creo que fue en 2016, se hizo el Congreso de los Dendrocronólogos acá en Mendoza, en América, ¿no? Y uno de los panelistas, Jim Spear, que creo que yo les nombré, que está disponible su libro en la biblioteca, presentó el Banco de Datos Mundial y cómo se había empezado a avanzar con datos en África. Fíjense que acá en el mapita de Villalba, que era uno de los organizadores del Congreso, ven que tenemos estos datos en Three Rings, ven que son los puntitos negros, ¿no? Tenemos muchísimos en América, que son estos mismos. Después en Estados Unidos y Canadá muchísimos más, algún puntito en México. Después, bueno, toda Europa, Rusia, el norte de la India y la China, y un puntito en África, y después muchos en Nueva Zelanda, ¿no? Eso es como lo que está disponible, digamos, a nivel internacional. Pero ustedes dirán, no puede ser que en América no haya, porque en realidad sí hay. Lo que pasa, y yo le hice esa pregunta, dije, bueno, ¿cómo puede ser que los datos no estén en el banco de datos cuando nosotros conocemos un montón de gente que ha hecho cronologías en todo el resto de América, incluso estaban ahí en el Congreso, y esos datos no están en el banco de datos internacional? Entonces, me explicaron que hay un tema, digamos, no sé si tiene que ver sí, tiene que ver con la dificultad de la obtención de la información. Entonces, ¿qué pasa? En las zonas de América del Norte y en el sur del mundo, digamos, son zonas de distribución de gimnospermas. Entonces, los investigadores que trabajan en estas zonas trabajan muchísimo con gimnospermas. Y los investigadores que trabajan en las zonas tropicales y subtropicales, pensando
la zona de Buenos Aires hasta el sur de Estados Unidos, México, trabajan con angiospermas, porque de hecho hay muy pocas gimnospermas. Y lo mismo pasa con la gente que está en la India, en la China y en algunas zonas del África, que ahí sí hay menos desarrollo de esta ciencia. A nosotros nos lleva a veces años construir una cronología. Y a la gente que trabaja con gimnosperma de repente le lleva mucho menos tiempo. Depende de a dónde quiera llegar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un video de un investigador de Canadá que tiene su camioneta 4x4 y atrás descarga, abre el portaequipaje de la camioneta y saca todo el equipo de mensura. ¿Vieron lo que yo les mostré? El carro con la lupa y todo eso. Él lo tiene y lo lleva a campo, colecta el tarugo, lo pone ahí en el equipo y ahí mismo hace la medición. Porque trabaja con gimnospermas. Entonces lo que pasa a nivel mundial es que la gente que trabaja con angiospermas, que le lleva años construir una cronología, no la disponibiliza al banco. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo disponibilizás ahí, es un proxy más. Y un investigador en cualquier lugar del mundo lo toma como un insumo. ¿Se acuerdan como aquel artículo que yo les comenté al final de la clase de crecimiento que se llamaba los árboles nunca paran de crecer? ¿Se acuerdan que ahí se habían usado miles de datos de árboles, verdad? Entonces ahí cada uno fue un proxy, o sea, vieron que los autores del artículo son como 50 personas. Bueno, entonces lo que los investigadores no quieren es ser como uno de esos que está como perdido ahí con algo que de repente le llevó 4 años a lograr. Entonces por eso los proxies, o sea, las cronologías de las zonas de los trópicos y subtrópicos no están en el banco de datos internacional. ¿Ah? O sea, probablemente si a algún investigador le interesa el dato de otro investigador, pues si están publicados en artículos, ¿no? Si le interesa acceder, se lo pedirá explícitamente, ¿no? Se le mandará un mail, harán un convenio de trabajo, qué sé yo. Pero de alguna forma el autor se asegura de que su trabajo no va a quedar, digamos, como perdido. Esa fue la explicación que me dieron. Yo no sé, capaz que también puede mejorar la política de uso de los datos en un tiempo y de repente Brasil, Bolivia y México, que tienen gran volumen de información, empiecen a subir los datos al Banco de Datos Internacional, ¿no? O sea que ahora ya hay incluso datos en Uruguay, que es lo último que yo les voy a mostrar acá. Nosotros tampoco subimos al punto de... Bueno, ¿qué nos cuentan los anillos de los árboles? Acá vamos a ver como los usos prácticos. Vamos a ver un montón de artículos publicados por la vuelta y en otros lugares del mundo para entender cómo puede servir los anillos de crecimiento como fuentes de información, ¿no? Entonces, como vimos, es una ciencia interdisciplinaria que puede ser aplicada para muchos usos, ¿no? De esta forma, dependiendo del sujeto de estudio, puede pasar a ser dendroecología, dendroclimatología, dendroquímica o arqueología, ¿no? Esas son las más conocidas y ya hemos comentado algo. Sin embargo, todas las subdisciplinas tienen en común los siguientes objetivos: poner el presente en el contexto histórico apropiado, mejorar la comprensión de los procesos y las condiciones ambientales, y mejorar la comprensión de posibles cambios o problemas ambientales en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información fidedigna, digamos, de instrumental en los últimos 100 años, y algo de historia, ¿verdad?, desde hace 2 o 3 mil años, más que eso, 2000 años. Y el resto del tiempo no sabemos qué pasó, no tenemos registro, entonces necesitamos como completar nuestra propia historia para poder prever cómo siguen ocurriendo los cambios. Entonces, para saber si los cambios que en el determinado ámbito son de los últimos 400 años, o si es cíclico, o si en realidad no se van a revertir. Entonces, cuestiones así, para tomar decisiones, ¿no? Bueno, entonces nosotros cuando tenemos el anillo de crecimiento, esto lo vimos en la clase pasada, pero acá lo vemos más en detalle. El crecimiento es una acumulación de muchos datos, digamos, ¿ah?
y de factores que interactúan. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es retirar el ruido y liberar la señal. ¿Ah? Entonces vieron que ahí dice, RT es el parámetro para cada año del anillo de crecimiento, ¿verdad? Tenemos entonces que está vinculado o es función de la edad, que sería el tamaño, y está vinculada a la tendencia de crecimiento del árbol y de los árboles que compongan la cronología. ¿No? Después tenemos el C, que tiene que ver con el clima, el crecimiento vinculado con el clima. Después tenemos D1, que son los disturbios internos del propio árbol y que tiene que ver con las dinámicas de lo que sufrió durante su vida hasta que nosotros colectamos ese árbol en su propio cuerpo, digamos. Entonces ven que ahí dice pérdida de ramas, infestación de una mosca que come los conitos, es una conífera se llama, ese ataque, la infestación. Después tenemos dinámicas que tienen que ver con el propio rodal, ¿no? Ahí muestran una cuestión de defoliación por otro tipo de gusano que come las yemas. Y después errores o variaciones y que tienen que ver con la variabilidad genética entre rodales que nosotros estemos usando para construir una cronología. ¿Ah? O sea, que el crecimiento que nosotros observamos en un anillo en determinado año está afectado por la edad en ese año, ¿verdad? Por el clima, que es lo que a nosotros nos interesa, por cuestiones que le sucedieron a ese árbol en particular, ¿no? Por cuestiones que le sucedieron al rodal y por la genética de cada individuo. ¿No? Entonces, todo eso está, digamos, son datos que están adentro de cada uno de los anillos y en todos los anillos. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es para el caso de, vamos a volver acá, para el caso de la edad se ajustan ecuaciones de crecimiento, porque ya más o menos se sabe cómo crecen los árboles, o se pueden reajustar ecuaciones y luego tirarlas en el programa, y se hace lo que se llama la destendenciación, cuando nosotros le quitamos la tendencia de crecimiento a la curva de valores de crecimiento que estamos trabajando. ¿Ah? Después, el D1, ¿cómo se visualiza? Porque nosotros siempre que construimos una cronología, la hacemos con muchos árboles. Entonces nosotros ahí vamos a dejar solamente los árboles que más o menos mantengan una línea parecida. Si hay un árbol que muestra, se desajusta mucho en determinado periodo, esa cronología se retira, ¿no? ese árbol se retira de la cronología. ¿No? Y después, nosotros podemos utilizar varios rodales, o podemos juntar a todos los rodales en una sola cronología, o podemos separar, ¿no? Dependiendo del resultado que tengamos con relación a al espacio geográfico y a la correlación con el indicador que nos interesa. Entonces, si nosotros tenemos, pónganle 3 colectas, ¿no? De 3 rodales diferentes, y hay uno que desentona muchísimo, es probable que o tenga una genética muy diferente, o tenga condiciones ambientales que los hacen responder de otra manera en ese sitio, y esa cronología se retira. O sea, esos valores de esos árboles, de ese lugar, dispara, o sea, que no correlacionan bien, se retira de la cronología que estamos armando. ¿Ah? Básicamente funciona así. Entonces, vamos a hablar un poco del cofechado, que es una de las estrategias básicas de trabajo.
Acá, cofechar significa eso, ¿no? Que las fechas coincidan, ¿no? De un tarugo con otro, o de un disco con otro, o de una cronología con otra, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos el objetivo, por ejemplo, de este trabajo, que es un ejemplo clásico, es detectar en qué época se construyó esta tapera, digamos, esta casita, mediante hacer una cronología con los pedazos de viga que tiene la estructura, asimilando que se usó madera que se cortó cuando se construyó en el año por ahí, en esa época. Y una vez que se haga una cronología con las vigas de la casa, se va hacia atrás para lograr saber en qué fecha surgió eso. Entonces, esta cronología que está acá abajo es la cronología de las vigas de la casa, ¿no? Pero eso, antes de que esto esté armado, era una cronología flotante, no sabíamos qué fecha poner la casa. ¿Se acuerdan lo que nosotros decíamos de que cómo empezábamos a fechar un árbol, que empezamos poniéndole el año que lo cortamos, es el año que va en el anillo de afuera, ¿no? Cuando nosotros cortamos la muestra de acá, la lijamos y establecemos los patrones, ven que acá hay patrones de 5 anillos juntos, uno más ancho, después otros más juntitos. Estos patrones los medimos, los establecemos, pero la cronología nos queda flotante porque no podemos ponerle fechas. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Buscan algún árbol que sea de la misma madera del árbol de la construcción, eso se busca cerca, tiene que ser en una zona geográfica más o menos cerca, y encontraron un árbol muerto, que es este árbol en B. Entonces no sabemos en qué año se murió, entonces también esta segunda cronología, que es del árbol muerto, es una cronología flotante. O sea, todavía no sabemos en qué año se murió. Bien que acá dice en qué año se murió, pero eso es porque después se logró, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es nuevamente construir una cronología con el árbol muerto y ver que hay patrones que se repiten, ¿no? Que era lo que decíamos de la uniformidad. Ven que acá hay un ciclo de sequía que se repite y luego hay ciclos de mucha precipitación que se repiten y después de vuelta hay ciclos que se repiten con baja precipitación. Entonces esto logramos enganchar la cronología de la casa con la cronología del árbol muerto, ¿eh? Pero todavía nos falta ponerle la fecha, o sea, seguimos con dos cronologías flotantes. Entonces lo que se hace es se colecta una muestra de un árbol vivo, que eso sí lo sabemos porque esta colecta fue realizada por el investigador en 1939, y ahí sí, esta cronología la pueden datar, ¿verdad? Este es el año de colecta, en 1939, y se va hacia atrás. Entonces, lo que hace el investigador es buscar de vuelta esos patrones y enganchar con la cronología del árbol muerto, porque ellos coinciden en algún periodo, o sea, tanto el árbol muerto como el vivo en algún periodo convivieron. Entonces, una vez que engancha la cronología, los patrones del árbol vivo con el muerto, puede datar el árbol muerto sabiendo que este año es el mismo en los dos, lo puede datar hacia adelante y luego hacia atrás. Entonces, como ya teníamos esta otra cronología flotante enganchada con la del árbol muerto, aquí podemos saber, como sabemos qué año es podemos saber acá, lo tenemos hacia acá. Una vez que sabemos aquí qué años son, sabemos este año, este periodo, ¿verdad? Y lo enganchamos hacia acá, entonces sabemos este periodo. ¿Ah? Y este es el año que a nosotros nos interesa, ¿verdad? En C. Y así es como se hace el cofechado y el cross-dating de cronologías que eran flotantes en el tiempo. ¿Ah? Y el árbol vivo tiene que ser de la misma madera tiene que también. ser, sí. Lo ideal es que sea de la misma madera. Porque si no, vos ahí tenés factores genéticos que no los controlás y no sabés cuál es la incidencia. En ese caso lo que se hace es minimizar el efecto de la genética de la especie.